Hola, buenas, soy Malak y aquí les traigo una entrevista que hizo IGN a dos desarrolladores de Diablo 4. Hablaron de combate, mapa, progresión, entre otras cosas, y como no estaba disponible en español, me tomé la libertad de subtitularlo y tener un poco de comentarios sobre lo que se habló en esas entrevistas. El video es bastante largo, así que no les quito más tiempo. ¡Vamos! El equipo de Diablo 4 sobre su enfoque holístico a las pruebas y planes de live service. La importancia de jugar de principio a fin. I think it's really interesting, like one of the things coming to Blizzard and coming to the Diablo team and seeing a lot of the kind of way that they do testing. You know, there's a phrase that's used a lot around soup tasting, which is this notion of, oh, we're going to put it together, but you always have to taste the soup, and does it need more salt? Does it need more flavor? Did we do too much of something or not enough of another? You can't eat this soup standing up, your knees buckle. And this is probably, I mean, I've been making games for like 22 years now, and this D4 is the game that I felt like has been more holistically tested than. Tenemos pruebas reales de que este juego ha sido probado y reprobado porque tenemos filtraciones por todas partes. Al parecer porque nadie leyó el contrato de confidencialidad. La primera filtración que hubo, la persona que estaba transmitiendo el juego dice: no tengo idea si puedo o no transmitir esto. ¡No! ¡No podéis transmitirlo! Está bajo un acuerdo de confidencialidad. Pero bueno. Than any other game I've been a part of, because it's really part of the philosophy of Blizzard and of this team in particular to be able to go in and be able to go, okay, we can play from beginning to end, let's play. And so whether that's, oh, the whole team is getting the ability to bring the full game at home over Christmas to play it and give feedback. And then the notion of we're going to allow the entire company at Blizzard to go and play it and give feedback. O sea que el juego está jugable desde principio a fin desde hace un tiempo, independiente de que falten texturas y quizá el mapa no esté totalmente realizado y todo eso, pero puede que entonces el juego sí está completo de principio a fin. And now we're going to allow all of ABK to go play it and give feedback. I mean, we just went through Friends and Family, which is all of ABK plus their friends and family to go play it and give feedback on the full game. Sí, en esa beta, la de los amigos y la familia, fue donde se filtró algo así como, ¿cuánto fueron? 53 minutos de gameplay. Tengo un video sobre eso también en el canal que pueden ver, sobre todo lo que aprendimos durante esa filtración tan extensa. Así que sabemos que está siendo muy bien probado el juego. And now we're going into endgame beta, which is going to be even more, because we went out and looked at who are people who are engaging with the previous Diablo games and sort of the rich endgame systems that are there, and we want to hear what they think of D4. And then we're going to be going into open beta, you know, next year, where we're going to be, you know, trying to crush our servers and trying to get as much feedback as we can there. And so y ya, me gusta mucho el enfoque que tienen sobre probar el juego y sobre todo de que estén pensando en probar el final del juego y el contenido, digamos, post campaña, porque así entonces cuando nosotros tengamos el juego, ojalá, yo sé que es Blizzard de la que estamos hablando, pero ojalá tengamos un juego que tenga un buen testeo de calidad en el fondo. All along, as part of this iteration, you know, and on top of that, we're doing global insights and user research, and we're doing surveys and bringing people in for user testing. So a lot of this iteration is not just us sitting alone in our offices coming up with a new idea. It's born out of feedback from the blogs, feedback from people playing, whether it be on the team, to the company, to friends and family, to there's just a lot of inputs into it. Sin embargo, igual cabe destacar que independiente de todas las pruebas que hagan, porque pueden hacer muchísimas pruebas sobre el juego, pero es necesario que los comentarios que tengan mayor peso sean escuchados como corresponde y se implementen cambios donde corresponda. Porque muchas pruebas pueden hacer, pero si ignoran la retroalimentación de los jugadores que le están poniendo de su tiempo para probarlo y para decirles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, o qué se siente bien o qué se siente mal, entonces por muchas pruebas que hagan no va a haber tanto valor ahí. Sabemos también que ellos enviaron encuestas sobre los modelos de monetización del juego, tanto beneficios de precompra, cuánto los jugadores están dispuestos a pagar por ciertas cosas. Así que sí están haciendo un esfuerzo real por entender el feedback de los jugadores. Un tema aparte es que implementen ese feedback de los jugadores. Hay que estar súper pendiente a eso. And it's really, I think you can see that if you've been part of it over the last few years, you can see that iteration and refinement happen because of those tests. Yeah, you know, you mentioned endgame beta. This is one of the first times that we've tested, like how to test specifically for the end game. And the reason we think it's really important is because you know, we've talked about how Diablo 4 is a live service, how we have really exciting things to come with seasons,
how they're going to be really big and crunchy and meaningful. Ya, lamentablemente no vamos a poder tener ninguna idea de qué es lo que se viene en los contenidos posteriores al lanzamiento, más allá de lo que Blizzard anuncia. Entonces la calidad de ese contenido está mucho más en debate, digamos, que lo que está siendo probado ahora. Pero creo que la clave en cuanto al contenido que venga después del lanzamiento, sobre todo en un servicio en vivo, es que sea contenido que valga la pena visitar, que sea contenido que te traiga de vuelta al juego si es que por alguna razón lo dejaste de jugar. No, por ejemplo, como lo que están haciendo con Overwatch 2, que tiene unas temporadas que son lamentables, las recompensas son pésimas si es que existen, porque el pase de temporada es desastroso. Así que, no sé, Blizzard, hasta ahora Blizzard tiene no tiene muy buen registro de cómo llevan a cabo su servicio en vivo, excepto quizás con World of Warcraft. So, it's really important, not just to support that, but also because we know that we have so many players who enjoy playing Diablo for, way past the campaign, really getting into the end game systems. And so this gives us an opportunity to, test the end game systems before we get to launch and then make adjustments. You were talking about players getting through the D2R very quickly. Yeah. So this will give us an opportunity to sort of test where we are with that early enough before release that we can make some small adjustments to end game systems and really make sure that when the game comes out and players finish the campaign, there's some content there that has had some testing against it and had some adjustments made, so Me gusta eso. They're not beta testing it at launch. Imagínate probar en el lanzamiento. Imagínate, como si no lo hubieran hecho nunca. Pero, ok, beneficio de la duda. Yeah, I mean, Diablo is a systems game, right? That's what we talk about. Like, look at my experience with D3. I played D3 for hundreds of hours, literally hundreds of hours, and I've played the campaign in D3 probably twice. Stay a while and listen. And so that notion of like, yeah, it has to be a kick-ass campaign. You have to have great context and great story, know what it is, why the world is the way it is, and set it all up. But you're unleashing players after they complete the campaign. You're unleashing them into a game that hopefully will entertain them for thousands of hours. And so in the past, we really haven't had that opportunity for people just to go into it and say, okay, this is the starting point, because this is certainly not the end. This is not where, this is the beginning of where this live service becomes, and that 1,000 hours starts, not where it ends. And so, but we want it to feel rich, because we're going to have seasons, and you're going to have seasons that are going to change up the game. And so, there'll be lots of stuff to add incrementally as we go. But we want to know that when that person finishes the campaign, that they immediately have something really cool to go and do and start to engage with those systems even more fully as they work their way to beat that level 100 boss. Sobre hasta 4 temporadas al año. Trying to be a little cagey, just because, one of the things that we're still working through is when you work on a live service, the notion of what you want and when you want it, the pressure starts to change. Because, when you're building a game like we are now, there's really a lot of focus is on what you want, like what's the right game and how do we get the right quality and all the features that we want to have. And so, we set our date based on making sure we can get what we want to be considered what D4 should be. But when Ya, cabe destacar que cuando dicen, por ejemplo, hasta 4 temporadas al año, no tienen claro cuántas van a ser, por lo tanto, hasta este minuto no tenemos ninguna certeza. Blizzard ha sido, o el equipo de Diablo 4 de Blizzard, no ha sido muy específico en muchas cosas de lo que va a ser Diablo 4, pero sí han sido súper tajantes en el sistema de monetización. Y esto es importante porque cubre un poco lo que pasó con toda la debacle de Diablo Immortal. Cuando Blizzard nos dijo que en Diablo Immortal no se iba a poder comprar equipamiento que te permitiera subir tu poder con dinero real, técnicamente estaban en lo correcto, porque el equipamiento no es lo que uno compra con dinero real. Uno ni siquiera compra las gemas, pero compra la posibilidad de adquirir gemas que aumentan el poder del equipamiento. Entonces, técnicamente, desde Blizzard no mintieron. Desde el equipo de Diablo Immortal no mintieron sobre que no ibas a poder comprar equipamiento con dinero real. Sí fue una declaración hecha en pésima fe, pero técnicamente no fue una mentira. El equipo de Diablo 4 ha sido súper específico y súper tajante en decir que no va a haber
ninguna forma de pagar por poder en Diablo 4, así que esperemos que eso tampoco sea una declaración trampa. Yo leí el post completo sobre el tema de la monetización de Diablo 4 que estuvo en el blog y al parecer estamos a salvo, pero hay que esperar a ver cómo lo hacen con la monetización cuando salga el juego. You start that train of now we're a service and people are expecting seasons, where you, I think, succeed on players' minds is having consistency to know, oh, every 3 months there's a new season coming. And so if you go like, well, my ambition is I want to do a little more here, so it's actually going to be 3 months and 3 weeks, and then you start to lose that promise to the player and they don't know when to predict or how to think about it. And so our intention is to have a heartbeat, is to have a cadence of content that players can rely on and know is both from a season perspective and from an expansion perspective. Siento que 2 temporadas muy poco, pero siento que entre 3 y 4 está bien. Dependiendo de la calidad de contenido, está bien. Porque si, por ejemplo, las temporadas añaden mucho contenido que es muy atrapante, digamos, y te motiva mucho a jugar, pueden, yo cacho que perfectamente salvarse, digamos, con 3 temporadas al año de 4 meses cada una, siempre y cuando la cantidad del contenido, ¿cierto?, amerite un tiempo más largo de desarrollo y todo eso. Pero creo que entre 3 o 4 meses por temporada no es una mala línea de tiempo, digamos. And so that's something we're working towards. So as we, we're still in the finishing touches of development and we're still working through that. How do you build a season to ensure that you can deliver it in a timely way with the right scope and quality? That's why you're hearing a little softer language and saying it's definitely every 3 months and da-da-da-da. But I think when you look at historically what has happened, like those sorts of things is generally quarterly seasons is where it feels good from a Diablo perspective. And so I would say like up to 4, but we're trying to allow ourselves a little leeway, especially the transition from shipping a game to transitioning into a live service is one of the hardest transitions, I think, because you have a team that's just come off of shipping a game. There's an immediate demand for making sure that you're ahead of the game for live, for more content that's ready to go. And there's always this pressure to pull from that content, those people to come and work on the main game. It's like, why are you over there? I could use you over here. And so that transition from game to service is a really tricky part of that development. And so that's kind of why you hear a little bit of softer language until we get through that transition, and then that language will harden quite a bit. Es importante igual destacar que el tema de las temporadas y de cuánto se demoren en salir va a depender mucho del estado del juego en su lanzamiento. Si el equipo de Diablo 4 tiene que ponerse a reparar el juego una vez que el juego sea lanzado, entonces hay que olvidarse de las temporadas por lo menos en un principio. Como por ejemplo lo que pasó con Battlefield 2042. Yo precompré ese juego porque soy estúpido, pero resulta que, claro, el juego salió en un estado tan lamentable que todo el contenido tuvo que ser retrasado y mucho cortado para poder arreglar el desastre que fue Battlefield 2042. Ahora bien, con todo lo que están probando Diablo 4, con todo lo que están tratando de tomar los comentarios de los jugadores, dudo que sea el caso de Diablo 4, si es que de verdad van a arreglar lo que los jugadores les comentan. Entonces puede que tengamos un lanzamiento un poco bien encaminado, digamos. Lo más probable es que hayan problemas de servidores, por supuesto, y etcétera. Pero puede ser que haya un buen lanzamiento, relativamente exitoso, con un juego en un buen estado, y que el contenido de las temporadas salga como esté planificado, ¿cierto? Sin mayores retrasos. The design of D3 seasons is certainly a foundational element for us here. One of the really cool things about D3 seasons is that you get a fresh start with every season. You get that opportunity to try, if we're talking about how different all the classes are, you get to try a different class or try a different build per class and try it in an environment where there are changes to the meta or other changes. And where we see that going with Diablo IV is not just changes that we can do. Rod spoke about having a team of people who are working on that. So it's not just changes that we can do to the meta, but also additional features that can come in, with seasons, and really making them change up the gameplay of Diablo in meaningful ways and exciting ways, and having exciting new things to check out. El juego va a ser un servicio en vivo siempre y cuando se cumpla que el contenido que va a salir sea bueno. Es así de simple. Si de verdad hay cosas que van a hacer que son interesantes, que son emocionantes,
entonces el juego va a seguir siendo un servicio en vivo. every time. So Yeah, what I love about seasons too is it allows you to test things and try things. And so if something's working, you know, as opposed to, oh, we're only delivering a game every X years, and so you don't have that ability to sort of refine and iterate over time. And so we can try a thing in seasons and go, hey, what do we think about this? And people go, oh, this is my new favorite thing in Endgame, and we're like, oh, really? Okay, well, we're going to keep it now, and we're going to go and do something else. Or, oh, we can refine things that maybe, you know, like it just allows us to play a little bit more. But I love, like, what I think brings a lot of people back for D3 is that fresh start that Joe talked about, that notion of, oh, you've changed the meta and I want to kind of go and experience that progression again, but maybe as a different class or with the same class with a different build, because there's new skills or new legendaries or new ways to experience the game. And I think that's going to be a big part of our season sort of thinking as well, is like, okay, like how can I come back and revisit this and play it in a different way, in a different class with new features and new content. La beta del endgame. Because where Del we're at juego right post now campaña. we're moments away from endgame beta going, and I think Pero that's, ya están probando la beta again, as Joe del talked about juego earlier, después de la that's the campaña del first endgame. time that we're really doing this kind of a test, and it's part of this soup tasting, it's part of that, do we need more salt, do we need more pepper kind of thing. All right, give me a taste. Nunca me gustó Seinfeld. But we're feeling really good coming off of all the other tests that we've had. Like, again, we've had the ability for people, a lot of people, to play from prologue to epilogue, and that's that. But one of the things that's hard to capture is when you think about endgame, when we talk about people who play for hundreds, if not thousands of hours in the game, it's really hard to get that kind of testing, because you get, okay, you're playing a beta, you can play for a couple of weekends or you can play for a couple of weeks, and you're not necessarily putting in 1,000 hours or whatever, right? And so we wanted to have a time to just soak in that experience. Okay, there's no campaign for you. You're just all you have are the things that'll be available to you in endgame, whether it be Nightmare Dungeons or Helltide or PvP or the Whisper bounty system. Like, these are things that we want to make sure can really hold up for players that once they finish the campaign. Ya, sabemos que, por ejemplo, el contenido del endgame van a ser, al parecer, los jefes que van a estar al final de cada uno de los niveles de dificultad. Dijeron que iban a haber alrededor de 150 calabozos para explorar y limpiar. Dijeron que iba a haber un sistema de fortalezas, que antes se llamaban campamentos, creo, pero que iba a haber un sistema de fortalezas que tenemos que limpiar alrededor del mundo, y que van a estar obviamente los desafíos, ¿cierto?, de jefes de mundo o eventos mundiales, ¿cierto?, donde en algún lugar del mapa va a aparecer un jefe que, como en mundo compartido, podemos ir a matar entre otras personas, ¿cierto? Pero al parecer esos jefes creo que son 3 hasta ahora, los jefes que aparecen en eventos de mundo. Son solo 3 que se van a ir como turnando en distintas partes. Me gustaría saber que van a ir agregando más, al menos uno por cada temporada, para añadir variedad, porque dependiendo de cuánto se demore desde el lanzamiento del juego hasta la primera temporada, se puede volver aburrido y mucha gente puede quizás no querer interactuar con ese contenido, a menos que las recompensas valgan totalmente la pena. And that's a really exciting place to be. You know, like I said, to have a game that's been playable from prologue to epilogue for so long is really different for me. It's really refreshing, and it's really been about how we continue to polish and bring it up and bring it up and bring it up and find those iterations. And it's been also really interesting that with the philosophy of the Diablo team to be able to talk to players quarterly. Historically, I haven't done that. That's not something. Igual es súper importante que haya una comunicación súper fluida con los jugadores, pero de nuevo es importante que tomen en consideración lo que le dicen los jugadores. Blizzard tiene como un historial de decir estamos abiertos a la retroalimentación, pero cuando llega la retroalimentación resulta que están abiertos a recibirla, pero no a actuar en base a ella. We've done is sort of brought them along on the journey. And testing has tended to be like, here's a multiplayer beta for some weekend. It hasn't been, hey, we're going to get beta testing on the whole game. We'll let you soak in it for 100 hours and tell us what you think, kind of thing. And so that's really been informative from a design perspective, but that's kind of where our big push is now. Like, we feel good about where we are with the campaign. A lot of it is implemented, a lot of VO is implemented. We're sort of finishing up the cinematic part of the story. Blessed Mother. We're honing in on making sure the end game is where it is. We're making sure that we have things in place that we've already started, you know, season 1 work.
and those sorts of things, so we can be prepared for when the players finish, that they're ready to be able to, have more there waiting for them when they finish the campaign and the first season starts. So I don't know, is there like feeling good right now, honestly. I think that's a great summary. I mean, it's a very exciting time for Diablo IV, and it's an exciting time for the franchise overall. Me gusta. Creator of sanctuary. Hail, Lilith. By three by the blood of the will. Diablo IV y lo que significa volver a la oscuridad para el equipo. When we set out to build Diablo IV, we knew that there were elements of all of our past games that we wanted to include, and with regard to the darkness specifically, we felt that a lot of the elements in Diablo II spoke to that in a way that was really sort of the essence of the franchise, and we wanted to capture that again with Diablo IV. So. Es importante destacar que muchos de las críticas que habían contra Diablo 3 fueron justamente por cómo se ve. El estilo de Diablo 3 es un estilo que es un estilo mucho más brillante, tiene muchos más efectos como visuales coloridos para todas partes, tanto en la armadura, en los escenarios y en las habilidades, y eso a los fans no les gustó mucho. La verdad es un cambio de paso muy fuerte con respecto a lo que fue Diablo 2 y Diablo 1, que se caracterizan por, bueno, esto ocurre en un mundo, cierto, azotado por Diablo y por las fuerzas demoníacas. Entonces en verdad no calzaba bien todo el esquema de colores y la filosofía de diseño de Diablo 3 molestó mucho a los fans. Entonces lo que están hablando ahora es que tomaron en consideración, digamos, esa falencia de lo que fue Diablo 3 y ahora están volviendo un poco al estilo y paleta de colores, ¿cierto? Y enfoque de diseño de lo que fue en su momento Diablo 1 y Diablo 2, que da gusto porque marca un precedente de que están escuchando a los fans y saben como lo que los fans quieren y están tratando de más o menos ceñirse a eso. In terms of the tone of the events that take place in the game, our quests, our story, in terms of the literal amount of light in dungeons in many cases, with our PBR system, lighting system, which gives realistic lighting, we've gone through a lot of work to make the darkness feel present and set the tone and mood for what's going on, while still making the combat clear in combat spaces, which is requires a lot of careful tuning and work. So from the Debo decir que independiente de todo se ve increíble. Diablo 4 hasta el momento, hasta lo que han mostrado y obviamente por las filtraciones se ve muy bien, a mi gusto. So from the words that you see and the voices that you hear, to the tone of the content that you're playing, to the stakes in the world, to the darkness that you're seeing in terms of the color tones, we've really tried to recapture what is great about the sort of sense of being in the world of Sanctuary with D4. I think a big part of it, when you think about you go back to the history of what Diablo 1 and 2 were, and sort of especially 1 was like this notion of it was a kind of a cult classic, kind of niche game because it was dark. It was kind of the forbidden game you shouldn't necessarily play, or you weren't allowed to play from your parents. Bueno, cuando salió Diablo 1 y Diablo 2, yo, bueno, estaba re chico igual, pero bueno, Diablo 2 era un nombre alarmante, bueno, así como yo jugué Diablo 2 escondido, bueno, porque era demasiado diabólico para mi casa cristiana, bueno. Parents. And, as you look at the evolution of the franchise from 1 to 2 to 3 and becoming a little bit more mainstream, where Diablo 3 I think is probably the most mainstream version of the Diablo games, that idea that now in today's day and age that darkness or that tone, that maturity is actually mainstream now. When you look at The Walking Dead, Game of Thrones, Sons of Anarchy, like it's no longer this forbidden thing you have to play, not let your parents know you're playing it or whatever. And so I think this really gave us an opportunity to go back and revisit what was core. Like I was sort of, whenever I try to, try to think of it like the pithy way to go, like what's D4? And because of the way that the team has brought such a reverence to the past of the franchise, as well as new innovations, I always sort of think of it as sort of an equation of
To me, it's the dark tone of Diablo 1 meets the progression of Diablo 2 meets the visceral combat of Diablo 3, and with the new innovations of Diablo 4 with things like open world and those and a lot more choice in the gameplay and the game itself. And so to me, that return to darkness, though I think it's a great way to talk about the franchise if you're familiar with the franchise. It speaks to the fact that darkness is mainstream and you can be that dark and popular now. But it's a Es importante destacar que ya, si bien hay muchos como medios audiovisuales que ahora obviamente como que toman mucho más la violencia desde un punto de vista un poco más trivial que antes, con el avance de los tiempos, ¿cierto? Hay que tener como cuidado igual con eso, porque cuando citas a The Walking Dead es como The Walking Dead ha ido en calidad increíblemente. Entonces esperemos que al desarrollar Diablo 4 hayan tenido en consideración no solo que la forma y la presentación de Diablo 4 es importante, pero la calidad a lo largo del juego también es importante. Y en el futuro también. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todos los sistemas de monetización de Diablo 4? Cuando empiecen a vender skins y quizás se le empiecen a acabar las ideas que se acomoden al tono del juego, ¿qué van a incluir? Entonces hay que tener cuidado con ese encuentro. Back to the past, and I think it's an opportunity to reach a bunch of players who didn't have that opportunity 25 years ago to play D1. Blessed Mother. Lily. Este tráiler, one, uff, qué cosa más bella. Cómo el combate más aterrizado en Diablo 4 sigue fiel a las raíces de fantasía de poder de la serie. Veamos, a ver. The visceral combat in D3 is certainly the foundation of our combat model for D4. So when we think about that model, we looked at, where are things where we want to adjust from that sort of baseline? Debo decir que en cuanto al combate, no creo que haya mucha discusión. El combate en Diablo 3 se siente muy, muy bien. Quizás, por ejemplo, y si lo comparamos con otros juegos de este mismo estilo, ARPG, quizás se siente un poco mejor que Path of Exile. No estoy diciendo que sea mejor como juego, pero sí estoy diciendo que el combate en Diablo se siente un peso característico cuando pegan tus habilidades, cuando pegáis con tu arma. Está muy bien hecho en Diablo 3. And so we wanted to make combat feel a little bit more intentional, add a little bit more stakes, and increase the clarity of the battlefield so that you feel like you can see, as if you can't see what decisions you're making or what monsters are doing, then it's hard to feel like you're making important decisions. You have to get that feedback, right? It's been... Eso se suma súper bien con lo que hablaron en la sección anterior sobre volver a la oscuridad y de cómo quizás se pueda ver un poco restringido el uso de colores muy brillantes dentro de lo que es el mundo, y cuando los monstruos parpadean cuando les pegas. Acá, por ejemplo, por lo que se ve en el video, es un muy buen indicador sin dejar de lado el sentido de oscuridad del juego. Really useful to have beta tests, alpha tests that allow us to really dial in that threshold where the combat doesn't feel so slow that it's not capturing that feeling of momentum and that power fantasy and being a barbarian and jumping on demons and throwing them off cliffs. But that you feel like you have some stakes and that you're making decisions that matter on the battlefield. They're tactical decisions. We've got the evade skill that factors into that, so you can move around the battlefield. You know that you have that available. We can design mechanics and boss encounters and things that use that mechanic. And we feel like we've got it in a pretty good spot at this point. Es importante que los monstruos telegrafíen bien los ataques, como dice él, y por lo tanto es importante que se vea claramente cómo lo hacen. Yo encuentro que lo que están diciendo es súper acertado en el sentido de que tiene que ser ultra mega más que claro qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Siento que sobre todo eso se puede quizás de repente perder cuando hay grupos muy grandes de enemigos que están sobre todo rodeándote, donde el campo de batalla se vuelve muy caótico. Pero bueno, han habido
betas, alfas, y sabemos por lo que se ha filtrado que en la beta de familiares y amigos se tiene que haber tocado mucho este tema de la cantidad de monstruos, ¿cierto? Y de cómo estos monstruos comunican lo que está pasando. Así que en ese sentido, en cuanto al combate, supongo que si recibieron buen feedback están en un buen camino, pero una cosa es como el combate se ve y otra es cómo se siente, y ahí vamos a tener que esperar todos nosotros para poder jugarlo. Feeling fast, it's feeling like there's momentum, but there's still choices, and we're continuing to dial that in as we get closer to launch. I think part of it is like it feels more grounded, right? Like one of the things you don't see are the blue, you know, of the sort of the there's like the champion color code and the elite color code. Like they're not glowing yellow or glowing blue. Like everything's sort of grounded in the world, and so I think it feels different in that way, that it feels more grounded. Even the visual effects like that they've done is they feel a little less high fantasy and a little bit more kind of realistic and in the Que es lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Sobre cómo se diseñó Diablo 3 en comparación con Diablo 2 y con Diablo 1. Los efectos en Diablo 2 son como se ven acá en Diablo 4, de un aspecto muy realista dentro de lo realista que puede ser la magia, ¿cierto? Pero no son tan flashy, no soy tan de alta fantasía como lo llamaron acá. Y la verdad es que da gusto ver el avance. world, and especially the elemental stuff, and so I think that adds to a certain feel. But as a non-designer, I find it really, listening to the conversations, things like time to kill is really interesting to me. The notion of, okay, in this beta it took this long to kill these many monsters, and that feels too slow, and so we've made these adjustments, and now our time to kill is this, and so in my mind, there's Joe's back there with a dial going like, turn it up, turn it down until we find it right. But it's been something that is a constant conversation around, because Diablo is a power fantasy. Sí, Diablo es una fantasía de poder, y como fantasía de poder es importante que nosotros, a medida que vayamos avanzando, sintamos que estamos progresando, sobre todo en el tiempo para matar. Cuando él habla de que el time to kill se siente muy alto o muy bajo, eso va a tener que ver con las zonas del mundo abierto, ¿cierto? Pero a medida que vayamos avanzando, tiene que haber esa sensación de que estáis básicamente eliminando todo en el campo de batalla mientras más poderoso te vaya haciendo. Porque los sistemas que de repente ocupan en algunos de estos juegos, que es como de escalado para que vaya contigo, pueden no funcionar en el sentido de hacer sentir una fantasía de poder, aunque siendo un mundo abierto y un mundo compartido, es probable que no sea ese el enfoque y podamos, como por ejemplo, estar siempre revisitando contenido en el que podamos eliminar a todos si es que tenemos un buen nivel. And so if it feels too arduous and too slow and too laborious, they feel like, oh, they're just meat sacks of hit points, and it's not fun to kill things. And if they're too fast, then you're just like, everything's made of paper, and it doesn't matter, my strength doesn't matter. And so it really is about dialing it in to finding where you go, like, that should be challenging, that should be threatening, but I should also feel really strong in this moment or against this type of enemy. And so that's what Joe and the systems teams have been doing a great job of finding that sort of sweet spot in the game. Yeah, you mentioned how elites in Diablo IV don't have a color coding. It's been really interesting for us to identify areas where we can ground the monsters more in the world, and then also identify where there are things where it's really important to have clear communication. Es una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, de como el brillo que tienen los monstruos en Diablo 3, que indican como su nivel de poder, ¿cierto? ¿Por qué no diseñaste el personaje básicamente con un skin que indicara su nivel de poder, en vez de hacerlo con un contorno de un color que indique su nivel de poder? No sé si se entiende. Por ejemplo, los minotauros que plagan Diablo 3, ¿por qué? Si la mayoría de los minotauros son plomo, ¿por qué no tienes un minotauro que sea amarillo, uno que sea morado y uno que sea azul? En vez de forrarlos en este brillo gigantesco que de nuevo saca un poco que te puede sacar un poco de la inmersión. Right. So for example, there was a point where when monsters were hiding behind a doorway or a pillar or something, it's certainly more grounded to not have any information about that. But it also turns out to be very frustrating. And so, we've speaking to that, kind of dialing it in, figuring out, where we need to do monster highlighting for clarity so that the player has battlefield information to know what kind of decisions to make, and where we need to ground the monsters in the world so you get that feeling of atmosphere. You feel like you're in a world that's dangerous and scary, and there's unpredictability. Y siento que eso es un tema que
si bien me gusta que lo estén conversando y que haya una sensación clara de que existen momentos en los que la comunicación tiene que ser entregada, pero no sé, mi cerebro se va a Dark Souls y bueno, los Soulsborne en general, donde, Dios mío, cuántas veces me morí por trampas que no tenía idea que existían, pero me baja de nuevo, digamos, a la tierra y es como, pero este juego no es un Soulsborne, es un enfoque totalmente distinto. Y quizás haya ocasiones donde sí, por ejemplo, puedan incluir cierto tipo de trampas que sean un poco más escondidas, que no sean tan evidentes, porque igual es un poco entretenido y te mantiene a ti como jugador, digamos, a la orilla de tu asiento, porque en cualquier momento puede que se te pase algo. Siento que igual eso añade un poco a la jugabilidad, ¿cierto? Y pucha, no sé, en un calabozo a lo mejor estamos recorriendo las ruinas de algo donde hay un tesoro escondido y tiene sentido que hayan trampas escondidas justamente para evitar que todos lleguen al tesoro, ¿verdad? El equipo de Diablo sobre la estructura de niveles mundiales del juego. We know that we have an audience of folks that have played lots of Diablo and are looking for a challenge. And so our second World Tier 2, and our first World Tier are available from level 1. Debo decirlo y ser bien honesto, yo jugué Diablo 2 muchísimo cuando era chico, lo volví a rejugar cuando salió el remaster, jugué Diablo 3 poco y la verdad nunca como que me involucré mucho con el tema de las temporadas porque encuentro que las temporadas como que no son sustanciales para el juego, no es como que añadan contenido que a mí, por ejemplo, me den ganas de volver. Pero, siendo bien honesto, estoy muy emocionado de jugar Diablo 4. Muy emocionado de jugar Diablo 4. Y eso queda en evidencia con la cobertura que yo hago en mi canal igual sobre Diablo 4. Estoy siempre cubriendo las filtraciones, ¿cierto? Y trato de cubrir lo que más puedo. Este video también es un ejemplo. Así que los enfoques de dificultad son algo que igual me llama la atención porque me gustaría poder tomar Diablo 4 y quizás, si es un buen juego en lanzamiento, tomarlo y hacerlo un juego un poco más main game, digamos, con juego principal. Lo que nos están diciendo ahora, básicamente, habrán dos niveles de dificultad desde el inicio, ¿cierto? El nivel mundial 1 y nivel mundial 2. When you first start playing the game, and you can select among them based on the amount of challenge that you want. And you can select, so the first tier adventure mode is tuned more for people who are new to Diablo, or people who just want to enjoy the story and not worry about the combat too much. You know, it's always a drag when you're engaged in the events that are happening and then you like die 10 times in a row. It really takes you out of that experience, right? So it's good to have that. Ese va a ser el nivel que nosotros no vamos a jugar. No. Are looking for more of a challenge. We have that second mode. And then as you level up and you get up to level 50 and you get through the campaign and you start getting into the later levels, because of course you can go up to level 100 is our level cap, you're going to progress through those additional world tiers. And those were Sería genial que pudiéramos llegar al nivel 50 solo con el contenido de la campaña y concentrarnos en contenido adicional después. Ahora bien, el nivel máximo es 100 como están diciendo y me suena que un nivel 100 hay que obtener demasiada experiencia, entonces me preocupa qué tan repetitivo se va a volver el contenido una vez que lleguemos a los niveles más altos. ¿Solamente tenemos que subir el nivel de dificultad para ganar más experiencia o vamos a tener que estar haciendo muchas veces el mismo contenido para llegar a esta experiencia? Me intriga cómo van a hacer la nivelación, cómo van a surtir el tema de la experiencia. Somewhat more like the Diablo 3 world tiers difficulties work. In that. Entonces, si se basa en lo que es Diablo 3, vamos a poder cambiar o avanzar en nuestros niveles de dificultad, en nuestros como niveles del mundo, digamos, para ganar más experiencia y seguir avanzando a través de los niveles. As your gear is progressing, and of course, depending on how optimized your gear is in terms of efficiency, you're going to progress up through those world tiers, and that's going to set effectively how your kill rate of monsters, the rate of loot acquisition. And as you get up into those later world tiers too, in Diablo 4, you're going to get access to sacred and ancestral item tiers, which are higher tiers of items.
that have. A ver, guay. A ver, déjame leerlo. A ver, veamos qué onda los sets. Botas, 368 de defensa. Son botas legendarias. 11,5% de reducción del daño recibido por los elites. Un bono de 9% de la duración del control. Más 18 de regeneración de vida. Más 34% de velocidad de movimiento al matar un elite. De tus propios efectos de daño en el piso. Aumenta el daño que esos hacen por un 27%. Tenemos la túnica, ¿cierto? 1139 de defensa. Más de inteligencia. Estos son sets de nigromante. Estos son todos accesorios para nigromante. There's even a few items that are reserved for those later. A ver. Claro, es todo nigromante. Esto dice único, pantalones únicos, más 46, vida máxima, 11% de reducción del daño que hacen los elites, cooldown de la posición reducido en 3,5%, más un rango a la casa de los débiles. Tu veneno ya no hace daño a través del tiempo. En su lugar, 127% del daño total se hace al objetivo cuando el veneno expira. No sé si me gusta eso. A few unique. And in a game that's like its core loop of Diablo is about progression, having a way to measure your progression, through world tiers or in D3 was like through torment levels. Immortal, it's like going from Hell 1 to Hell 5. That idea that as you become more powerful, you want to challenge yourself. Mientras saquen lo menos posible de Diablo Immortal, estamos, pero ok. Challenge yourself, and so you kind of get into this. You want to be able to have that experience, and Diablo really shines when you find that sweet spot. Like, oftentimes you'll get to a point where slightly underpowered, working your butt off, you get that amazing drop. Now you're kind of into it, and then you get another amazing. Now you're overpowered. A mí me pasó eso cuando estaba jugando Diablo 3. Cuando estaba jugando Diablo 3, empecé en difícil y me estaba costando bastante. Hasta encontré una espada que me carrió hasta el acto, terminando el acto 3. Porque los efectos, era una espada legendaria. Y los efectos eran tan buenos que no encontré nada bueno hasta el final del acto 3, principio del acto 4. Me carrió casi todo el juego. Powered and everything's too easy. So now you need to ratchet up the difficulty so you get better. Now you're slightly underpowered again. You get into your sweet spot, slightly over. Like, and that cycle is kind of really core to that feeling of progression in Diablo, and that's what the world tiers really give you, is that once you've sort of really dominated world tier 1 and you feel like I'm unstoppable and there's nothing that's really interesting anymore in terms of combat or loot, that there's a place to go to test yourself and get better loot against more challenging foes, and then same thing and go again. And so we find that things like the difficulty levels in D3 or the world tiers in D4 really allow that player that feeling of progression all the time. So es vital para Diablo 4 que eso esté bien hecho. Sin embargo, no creo que esté mal hecho, porque al menos por lo que jugué de Diablo 3, a mí me gustó mucho, al menos durante la campaña, ¿cierto? Y los primeros niveles después Paragon. A mí me gustó mucho como la recompensa que te da el juego por hacer contenido más difícil. Así que, siendo bien honesto, dudo que Diablo 4 lo haga mal, en este aspecto al menos. Yeah, let me just add too that on the later world tiers, we saw an opportunity to add a challenge that the world tiers culminate in, as it were. So at the end of tiers 3, 4, and 5, there's a boss that you can defeat in order to unlock the next world tier. And in fact, ya dijo que entonces al principio nosotros podemos escoger 2 niveles de mundo y que hay un total de 5, y que después al final del 3, 4 y 5 podemos derrotar como un super jefe para pasar al siguiente nivel de mundo. Encuentro que eso está buenísimo, sobre todo si es que Diablo 4 tiene mucho contenido en grupo. Ahora todos sabemos, bueno, Diablo se juega principalmente solo, ¿cierto? A pesar de que hay contenido PvP y todo, pero este es un juego de mundo compartido y de mundo abierto, y es probable que tengamos que participar, ¿cierto? De eventos que sean grupales, como por ejemplo los jefes que van a estar, que sabemos que van a estar repartidos a través del mundo en eventos que van a ocurrir en distintos lugares del mundo abierto. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un nivel mundial 3, en un nivel mundial 4, todos vamos a saber que las personas que llegaron al nivel mundial 4 fue porque derrotaron a ese jefe, entonces al menos tienen ese nivel de poder necesario para estar en el nivel mundial 4. Porque quizás soy solo yo, pero
a todos no soy yo. A todos nos ha pasado que estáis así como en una raid, que estáis en un juego grupal y nos falta el que claramente está ahí porque quiere, porque cree que se la puede. Que estos jefes al final, que quieranlo o no, o véanlo o no desde el punto de vista de desarrollo de esta forma, pero van a hacer un check. Si no puedes matar al jefe, no vas a poder avanzar al siguiente nivel mundial, porque te falta poder para llegar ahí. Así que me gusta la idea, me gusta la adición. Bueno, ahora estoy jugando Warhammer 40.000 Dark Tide y en las dificultades mayores encontráis gente de nivel 2 o 3 que claramente no tiene el equipamiento necesario para jugar en esas dificultades. Pero aquí me gusta esto. The last world here, where you can gear all the way up to 100, has a boss at the end of it, which is extremely difficult. And that really provides something to stand up. Cuando dicen que es realmente difícil, perdón que pause tanto, pero cuando dicen que es realmente difícil, ¿significa que es una esponja de golpes o significa que tiene mecánicas interesantes y complejas? Porque eso también es algo que tienen que solucionar dentro del equipo de desarrollo de Diablo 4 y que ojalá lo tengan bien claro, que mucho HP no es dificultad, que suele suceder. Por ejemplo, pasó mucho con Destiny y Destiny 2 durante mucho del contenido. Cuando algo es difícil es porque aguanta mucho, porque todo, al menos en Destiny y Destiny 2, es una esponja de balas. Obviamente en las raids más complejas, ¿cierto? Ahí hay más mecánicas más interesantes, pero cuando se habla como de contenido general que es difícil, generalmente todo tiene mucho HP. Entonces me gustaría creer que lo que están haciendo y a lo que se refieren cuando hablan de que es mucho más difícil, es que efectivamente es más difícil porque tiene mecánicas que son más complejas en vez de ser una esponja de golpe al final. Up against with all of your optimized gear and say like, all right, this is what I've been building toward, you know. I love that, what Joe just talked about. I love that testing moment. You know, like in D3, you can change it from the menu anytime. From Immortal, you just go to West March and you switch your difficulty. But that idea that, again, one of the reasons you become more powerful is to test yourself against harder challenges. So that notion that there's essentially a gatekeeper preventing you from World Tier 3, and you have to demonstrate your ability. And then you feel good about where you're like, okay, if I can beat that boss, I'm ready for World Tier 3 and I can go into it comfortably or with some confidence. And I like that sort of, because again, especially the idea, like with Diablo 4 is going to have such a rich endgame, we're getting ready for our endgame beta, and there's so much to do from end of campaign to kind of getting to level 100. But knowing that out there is this level 100 boss waiting for you to get to the end of the endgame, like that's something that's really going to motivate a lot of players. I know it motivates me to be able to go, if there's one thing I'm going to do in this game is I'm going to defeat the 100 boss. And fortunately we have a lot of great ways through the Nightmare Dungeons and Helltide and PvP and all the things we can do after the campaign to allow us to prepare for that fight. Just that idea of getting into that world and feeling that progression and that movement, that you always know that you're going towards something, and you beat that next level of difficulty, or you get that new loot that gets that makes a build possible, so that you can actually go and because you always have that power fantasy. Like that's what I guess, back to what makes Diablo is everybody has a core power fantasy, and some people it's class based, where I'm board and sword, I'm a barbarian or sorceress or druid or what have you. But when you try to go in and you're like, okay, how do I play into that fantasy? Like what legendaries do I need? What skills do I need? How does my tree play out? How does my paragon play out? Like how do I build towards that? Eso tiene que estar clarísimamente explicado, porque si me lo muestras así no entiendo nada. Una de las cosas que están hablando aquí, que es la fantasía de poder, es, yo creo que puede, el tema de los jefes al final de los niveles de mundo, encuentro que es algo súper interesante igual para retención de jugadores, porque quizás muchos jugadores terminan solamente la campaña y después quizás hacen un poco de contenido adicional y terminan de jugar, pero con la adición de estos jefes puede ser que muchos más jugadores quieran quizás enfrentar a estos jefes. Quizás los ven por ahí en algún video o se los topan, algún amigo les dice, y van a querer seguir jugando para llegar a matar a este jefe y avanzar al próximo nivel. Encuentro que puede ser una herramienta de retención igual interesante. And that's one of the things I really love about D4 is that I think more than any of the previous Diablo games, there's just so much more choice in how you lean into that power fantasy, from what does your barbarian look like, or what does your sorceress look like, what are the skills that you're using and how you leverage them. The fact that you can pull legendary like affixes or abilities off of equipment and weapons and place them into other weapons, and it's really that
all the permutations. You're not locked into, I'm looking for this set of boots. Okay, you found that boots, cool, but I'm gonna actually put that on my sword because there's something else I want on my boots that's gonna make this amplified in a way that you've never seen before because you've. Ok, eso me llama muchísimo la atención, porque eso quiere decir que si tú encuentras dentro del mundo una pieza de equipamiento que tiene una característica que sea muy muy buena para, digamos, el nivel que estás jugando o para las cosas que estás haciendo y quieras preservarla, entonces vas a poder. Siento que es una muy buena decisión para un juego, sobre todo para un juego como Diablo, porque esa habilidad me hubiera gustado, por ejemplo, que existiera en Diablo 3. Con un montón de cosas que encontré, digamos, no sé, encontré una espada que tiene estadísticas de daño, ok, pero tiene una habilidad que es buenísima para la clase que estoy tratando de construir. Sin embargo, más adelante, cuando encuentre quizá una espada que tiene más daño, pero no tiene esta habilidad que me sirve demasiado, entonces en Diablo 3, por ejemplo, forzosamente tengo que saber escoger y descartar una por sobre la otra. Pero acá entonces se podría eventualmente, digamos en cierta forma, como fusionar y extraer la habilidad que me sirve y ponerla en esta otra pieza de equipamiento. Encuentro que es una edición muy muy interesante y algo que yo creo que todo el mundo va a aprovechar. Never had that freedom before, and that's what I think is really cool, that from all those choices, that it's really going to feel like your power fantasy. It's your class, your character, your build. And even if we both play barbarians, they're both going to look very different. We're going to have very different builds, and they're going to play very differently because of the skill trees and the immense Paragon boards that we can, like, you know, choose our path through those, which is going to be very different as well. Various legendaries is a big deal to take that because typically you go. Yo creo que está bien en teoría lo que quieren hacer, pero lamentablemente siempre van a haber combinaciones que son best in slot. Siempre va a haber una meta, como ningún juego puede escapar una meta. Pasa siempre en el Call of Duty, ¿cierto? Donde hay una combinación de armas que OP hasta que la parchan y después hay otra combinación de armas que OP y todo el mundo la usa y después la parchan, etc. Las composiciones de equipo en Overwatch, por ejemplo, también son una meta. No hay juego que escape una estrategia mucho más eficiente por sobre las otras. Y si bien el espacio para las opciones es agradable y se agradece, nos va a faltar que quizás ese sueño de que todos vamos a tener bárbaros diferentes, lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque la gente que sea como que sea más hardcore y que vaya al nivel más competitivo y se lo tome ultra mega muy más en serio que el resto, todos van a querer tener la mejor build, el mejor equipamiento, que va a ser en la mayoría de los casos ultra mega similar. So they're all orange, right? Like you're playing, you go like, okay, blues are cool, yellows are cool. Okay, I got my orange, I got my legendary. But now that you have a great affix that you really love, like I want an extra skeleton cat mage to be a part of my army, and I can put that onto a yellow and turn it into a legendary. That really gives the player control, you know, and the ability to figure out how to best optimize their build. ¿Qué significa mundo abierto para Diablo 4? Esta está buena. We've done a lot of work on our world map, right? Like we really had to define how the world map works for the first time with. ¿Esos puntos rojos serán concentración de enemigos o concentración de jugadores? Porque puede ser que, por ejemplo, estos dos puntos rojos sean ciudades donde la mayoría de los jugadores va a pasar la mayor parte del tiempo. Diablo IV, you know, because it is an open world with all of these activities you can get to. It needs to effectively show you all of these cool things you can do without turning into a task list of like, well, I guess I gotta do this. There are 30 flags, I guess I gotta do all 30 of these flags here. You know, so really finding that balance and also making sure that we're communicating important things about the world. Ya, por favor, que no sea un mapa abierto a la Ubisoft. No quiero estar trepando torres para liberar el mapa, ni tener básicamente 3 misiones esparcidas 100 veces cada una por el mapa.
tiene que haber variación, tiene que haber contenido real. Muchos de los juegos que están saliendo ahora con mundo abierto, Elden Ring, a pesar de que no es mundo abierto, pero God of War, por ejemplo, o Horizon Zero Dawn. Una de las cosas por las que esos mundos abiertos son tan buenos y son tan como queridos por las bases de fan que tienen, es porque, por ejemplo, en Horizon Zero Dawn, el juego de la Aloy, la pelirroja que pelea con un arco y flecha contra dinosaurios robot, el contenido adicional son casi todas generalmente misiones que tienen un poco de historia, que te da a entender algo sobre el mundo, en las que ayudas a alguien o rescatas a alguien generalmente. Antes del acto final, si tú haces todas las misiones secundarias, todas las personas a las que ayudaste llegan a ayudarte a ti en la guerra del acto final. Le da un propósito adicional al mundo abierto, porque ya no es solo completar objetivos, hay algo más detrás. Entonces siento que el diseño de un mundo abierto va a vivir y morir por el contenido que lo llena, y espero que tengan un buen enfoque de diseño en cuanto a eso. Like, well, there's a mountain range that runs between these two areas. It's really important that the player knows that, so they're not like running along the coast like, how do I get down here, you know? And that needs to come through on the map. So we've done a lot of iteration on how the map can show all the exciting things that you can do, making sure that the map isn't just turning into a checklist, and also the visual design of the map in terms of like showing, being consistent with the overall art design of the world, and having that kind of aspect of like an old map that it feels like a part of the world's fantasy, but still is accurate and useful the way that you would expect maps to be in the modern day. Right. It even has a GPS system. Yes. I guess that's the next level. Huh? The next level of the game. Nunca vi esa película. We're in a game? Yes, Grandpa Eddie, we are in a game. Can't be serious. Qué bueno. La apuesta de Diablo 4 sobre el diseño del mundo What's abierto. worth clarifying is around the story is that, you know, one of the concerns about sort of going big, putting open world in a big neon sign and flashing that sign is that people have that notion of the Breath of the Wild kind of, it's completely organic and I can go anywhere and do anything and eventually I can figure it out for my, like, that's not really our story, right? Our story. igual es chistoso un poco como lo dice, es como todos tenemos esta noción de Breath of the Wild. ¿Conocí Breath of the Wild? Ya, esto no es Breath of the Wild. Pero es bueno para mantener las expectativas, digamos, en línea. Y eso es súper importante. Estos videos son todos charla corporativa. Saquemos esto del camino ahora. Esto es todo charla corporativa. Estos desarrolladores no están diciendo nada que el departamento de relaciones públicas de la compañía no lo autorizó a decir. Ellos están aquí tratando de venderte el juego. Entonces es muy importante que cuando hablen del juego no te vendan más de lo que es. Y me gusta que tengan ese tono de tratar de llevar las cosas a tierra y decirte, esto que tú te podías imaginar no es súper útil, quizás mucho más que decirte esto es, o esto es lo que hay, en mi opinión, perdón. Allows for non-linearity, but there is a story. We wanted to have a beginning, middle, and end. We wanted to start at a certain place, we want it to end at a certain place, and so it's more of a branching story, and you can choose kind of what order you want to play the branches. And so there's a pretty quick early decision on, once you get past the prologue, of I actually want to go start Act 3 first, and I want to play all the Act 3 story before then I go play Act 1, and then I go play Act 2. And ya, dijo que era una historia como separada en ramas, digamos. Estoy intrigado ahora, porque por ejemplo, ya, ¿los actos son independientes entonces? Uno del otro, y si yo juego el acto 3, no me voy a estar haciendo spoilers de nada del acto 1 y 2. Yo al menos, por ejemplo, cuando salga el juego, yo creo que lo voy a jugar en orden cronológico, solo porque no tengo esa certeza de que cuando juegue, si empiezo por el acto 3, no voy a estar consumiendo una historia incompleta porque me faltan todos los detalles del 1 y el 2. Narrativamente yo creo que tienen que estar como preparados para eso, pero me llama mucho la atención porque hasta que no sea claro de que los actos son historias como independientes o historias en rama, como dice él, es posible que si partes por el acto 3 te pierda información. So if I replay the story, I can go and do now Act 2 first versus Act 3 versus Act 1. So there's sort of branches and come back versus this like just it's all over the place and you can kind of, and so that's, I think it's worth clarifying that's kind of when we talk about sort of the freedom of choice around the story, it's really those sorts of things. You can actually not
pursue the story for a while. And that's the nice thing about the open world is like there's a lot of side quests. There's a lot of things in the world that you can go and do that aren't on the campaign sort of golden path. And the fact is just Como todo mundo abierto. is a branching path that you can decide when you want to do those branches and in what order. The thing that we really clued in on was like this notion, sort of, when we were trying to figure out how best to talk about it, there's like every inch is built for combat was kind of a phrase that came to mind, which is like, that was really how it was designed. We didn't design an open world where it was like, oh, we expect a lot of travel here and we need you to do a lot of downtime here, go play poker over here and go fishing over here. Like, it was really about, we wanted to have that, basically anywhere in the open world, you could stop, a monster could attack you and you could fight there. Qué buena igual, porque pasa en muchos juegos de mundo abierto que generalmente hay muchos espacios de nada. Y eso es, no sé si es una falla de diseño, pero sí es algo que de repente molesta cuando hay que transitar mucho tiempo sin que pase nada, digamos, interesante. Al final se vuelve un festival de aburrimiento entre punto A y B, solo para llegar al entretenimiento de B. Así que me gusta este enfoque de diseño. Right, and so having, when you're working at a density that allows for that, that's a different type of open world. That at any moment in any place you could have a fight, and so that kind of changed how we thought about the design and how you move between the zones and how all that stuff plays out. So that's really it's kind of calibrated for action in terms of the open world. Yeah, in fact, at one point it was too dense. And so we dialed it back a little bit. You know, we didn't want to have an experience where you were sort of riding through miles of empty terrain to get to cool stuff. We wanted to have all of the world have exciting and interesting things to do. So yo creo que entonces con las betas lo que tienen que ver, cuando él habla de que redujeron un poco la densidad del mundo, yo creo que eso lo tienen que haber modificado con las betas. ¿Qué tanta cantidad de monstruos es la que peleas, por ejemplo, a través de los caminos? Porque claramente van a haber zonas donde hay más concentración de monstruos y todo eso, pero a través de los caminos tienen que haber modificado, ¿cierto? Y arreglado, digamos, la densidad de monstruos mientras vas atravesando el mundo. Go into, if you decide to do Act 3 first, you know, maybe you're playing through the campaign a second time, and this time you wanted to do Act 3 the first, you're going to have different experiences. It's going to be a little bit more challenging, and you're going to be playing through in a different area of the world and seeing strongholds, and seeing all of the open world features there. And as you're going through it, there's lots of stuff to do, whether you're mounted or you're riding or you're navigating through on foot. But when we actually had so much stuff that getting through it on a mount was challenging, and so we had to say, like, okay, let's make sure that the roads actually are connect to good places and are a good way to travel through this area, so that you can get to places that you're going expediently, and also have the opportunity to go off the path and see interesting things. Es súper importante que los mundos abiertos sí te marquen un camino. Encuentro que, por ejemplo, no sé, una callecita de tierra por ahí, que te marquen como la dirección desde el punto A al punto B y el camino, digamos, remarcado desde el punto A al punto B, porque tú como jugador, si quieres, lo sigues, y si no, anda a ver tú lo que vas a hacer. Yeah, and that's one of the things I really like with the renown system, that ability to sort of like plays into each zone where you can go and you're going exploring, looking for hidden caches. Eso se ve buenísimo. You're going and completing certain side quests, you're looking for certain strongholds, to sort of say, okay, this zone's done, and I get benefits of that, of, okay, I'm going to get skill points that I can actually, on my alt, I can automatically start with 6 skill points, and so I've sort of accelerated my alt progression. But I think that's part of the open world we wanted was, again, as we think about choice, whether it be choice of class and choice of how you look and choice of your skills and choice of your paragon, like that ability to, whether you turn left, turn right, turn around, that's all up to you. And so you can kind of go and explore the world and go after those, what's most, do I want to go and do dungeons? Am I going to do world events? Am I going to go do local events? Am I taking on a world boss? Am I, you know, and so that sort of notion of having the freedom of choice, but still having that sort of
directionality is really, I think is really important. And that's something when working on Gears 5, we added a sort of bowls, like large bowls that were pseudo open world in Gears 5. And we met with a bunch of open world designers, people who worked on Red Dead, people who worked on Tomb Raider. And they always said like it's a little bit of an illusion, is that people want to have, they say they want open world and free choice, but they also want to be told where to go, you know. And ya, todo esto se reduce a cómo te lo dicen, yo creo, más que el hecho de que te lo digan o no. Porque, por ejemplo, en Breath of the Wild, cuando nosotros salimos, ¿cierto?, de la cámara donde estamos durmiendo y todo eso, y el mundo se abre, tenemos la guía del viejito que nos entrega el planeador, ¿cierto? Pero fuera de eso, lo único que sabemos es que Ganondorf está en el castillo de Hyrule y tenemos que ir a pelear con él. Y ahí está. Ese es todo el objetivo y eso es todo lo que el juego como que te toma de la mano. Te dice que hay 4 máquinas que podemos activar para que esté como debilitado, ¿cierto? Pero nada te impide ir de inmediato, y gente lo hizo, y matar a Ganondorf. En Elden Ring te dicen, tienes que convertirte en el Elden Lord. Y a través del juego te van diciendo, bueno, estas cosas faltan. Pero nadie te dice, tienes que ir para acá y tomar derecha, izquierda, después para atrás. No, nadie te toma de la mano para que tomes una decisión, ni para guiarte a través del camino. Y encuentro que ahí es donde está la diferencia clave. Porque hay muchos otros juegos donde, sacando obviamente los juegos que son lineales, pero hay muchos otros juegos que te están siempre motivando a seguir un camino específico para llegar a tu objetivo a pesar de que tú quieras hacer otra cosa. Y eso es un poco molesto. Entonces todo se va a reducir a cómo abordan el tratar de llevarte o tratar de encaminarte a tu objetivo principal. so that was one they talked about in Tomb Raider, is that when there's like a road and the road would end, but if you went straight, you would go to where they want you to, but the world was open to you. But you knew if you went straight, that would be the path. And so that's kind of, in some ways, our story is that guidepost. Like, you know where the campaign wants you to go, and where the campaign, you always have a place to come home. Like, you always know, oh, if I go off going crazy for a while and I go and do strongholds and events and open world exploration and da-da-da, at the end of the day, you go like, okay, I've been doing this for a while, what am I, okay, quests, okay, that's where I have to go in the campaign, and I can get back on the rail and know where, get back on the storyline and go back to doing that. And so, to me, it's a great mixture of that notion of like playing through a story, but also having the ability to go wherever you want, whenever you want. Me gusta. Me gusta. Qué genial el oso. Wait, es un golem. Esos píxeles me confundieron, perdón. ¡Ah! El enfoque de Diablo 4 a la identidad de clases y elección de los jugadores. So we started with a couple of classes, and we had some really cool ideas for class mechanics that would be specific to those classes. And it proved to be very compelling, not just in terms of the gameplay of the class, but also, you know, if you're playing a barbarian and then maybe you're grouped up with a sorceress, and the sorceress is using her class mechanic, it really, you look at that and you're like, oh, well, there's lots of really interesting gameplay there that I could check out, you know, in the future. Maybe la gente no dice eso. Un jugador no dice eso, jamás diría eso. Sobre todo, estos juegos como que todos nosotros como que igual nos tomamos un poco, no sé, al menos yo, como que nos tomamos mucho como en serio en cierta forma el personaje, y es como cuando estás jugando tu personaje, lo otro es como, ah, cool, pero tú seguías haciendo lo tuyo porque tú querías mejorar en tu personaje. Encuentro que así como, wow, yo no voy a decir nunca así como, oh, qué gameplay tan interesante hay ahí. No, whatever. Or something like that. And so we really wanted the classes to shine in their own ways and differentiate from each other. And then also it goes back to that aspect of choice. Like when we look at the class mechanics, we try to design them in ways that increase the number of meaningful choices and ways that you can customize your character. So if you look at the Necromancer, for example, right, the Book of the Dead allows for players who, you know, the Necromancer is a core part of Diablo as a franchise, right? It's this really cool summoner class that ends up being really fundamental to gameplay. You can approach monsters in a totally different way.
with all of your minions like getting in the way of projectiles, tanking monsters. You get this really cool fantasy of being this sort of general of the dead. But there are lots of different ways that people have played necromancers in the franchise, right? You've got La verdad, a mí me gusta jugar nigromante, debo decirlo. En Diablo 3 lo juego con nigromante principalmente. Y debo decir que soy más del nigromante del ejército de esqueletos que nigromante de golem. O de hacer de los esqueletos como... En Diablo Immortal, por ejemplo, hay una habilidad donde tu esqueleto puede ser como un mago gigantesco. Nada, ejército de esqueletos para siempre. Me gusta mucho más esa jugabilidad del nigromante, en verdad. People who enjoyed playing necromancers in Diablo II, where they're kind of overseeing the battlefield and their minions are doing all of the combat. You've got the more action-packed necromancer of Diablo III, where you're... Ya, debo decir que en cuanto a lo que están diciendo acá, me gusta mucho más el nigromante de Diablo 3 que el nigromante de Diablo 2. A pesar de todos los problemas que tiene Diablo 3, me gusta más ese nigromante. Like you're really sort of commanding your minions more directly, and you've got players as well who want to play this sort of dark caster fantasy, but aren't necessarily attached to the army aspect of it, even though that's a big draw of the necromancer. I mean, corpse explosion is cool, just in general. Absolutely, yeah. And who doesn't want to explode corpses, right? La explosión de cadáveres, wow. So when you look at the class mechanics, we designed Book of the Dead to allow players to customize their necromancer to speak to that class fantasy. So you can do things like sacrifice your minions. You can adjust which ones. Lo típico. Like, I really want to have a golem, but I don't want to have skeletons. I want to have skeletons, but not a golem. I want to have the biggest army I can. And there are trade-offs and interesting choices that can be made all through that. And it's interesting that it's like, to me, it's around adding depth without trying to add too much complexity. Eso es súper importante porque mientras más complejo un juego como este sea, menos los jugadores casuales van a querer interactuar con él, porque pasa que mucha gente cuando un juego es muy complejo simplemente lo deja botado, y mientras más opciones hayan para ti como jugador para que tu clase sea lo más distintiva posible, mejor, porque obviamente mientras las habilidades lo permitan, ¿cierto? Y podamos personalizar nuestra jugabilidad en nuestra clase como nosotros queramos, dando, digamos, las prioridades que nosotros queremos, tiene que ser relativamente fácil o relativamente no complejo poder nosotros llevar a cabo las modificaciones que necesitemos. Porque mientras más complejo sea, porque puede tener así como algunas dificultades de entender los sistemas nuevos, ¿cierto? Implementados, pero no tienen que ser tan complejos de que a un jugador casual, ¿cierto? No los pueda entender nunca. Yo encuentro que eso es algo que muchos de estos juegos tienen tantos sistemas y usan las palabras tan específicamente que de repente no lo explican como corresponde, y para los jugadores que son más casuales, ¿cierto? Eso puede llegar a ser un problema. Ahora, entiendo yo que la gente que de verdad esté apasionada por Diablo 4 y por la franquicia y que de verdad se meta en el juego y quiera ser el mejor nigromante, por ejemplo, ellos no van a tener ningún problema, pero yo, en mi opinión personal, yo encuentro que los juegos más hardcore o más complejos en este género son, por ejemplo, Path of Exile, al contrario de Diablo, que es un juego más, no sé si decirlo más relajado, pero es menos complejo. Entonces, al final los juegos como este, que son de mundo abierto y que son de mundo compartido, se mantienen vivos con los jugadores que están. Y para que estén... los juegos tienen que saber dar la bienvenida con sistemas que sean entendibles igual. You look at the Sorceress one with the enchantment system, it's incredibly powerful to have the ability for different skills fire based on what you're doing, whether it's like you're bringing down a blizzard every 10 seconds or certain lightning is coming out of you or those sorts of things, but they're kind of in a way a passive ability. I don't have to trigger it. It's triggering based on either a condition or based on time. And similar to the Necromancer's Book of the Dead is allowing you to customize and configure your army. It's not adding complexity necessarily to, oh, I have to worry about how I control differently. And so it makes things richer and more customizable, because now even if I'm a fire sorceress and you're a fire sorceress, the fact that what we put into our chant slots could make it very different in how we play and how we build upon that. And gives us access to like a couple more skills, which normally you'd be limited by your skill bar.
Esto vuelve un poco a lo que hablaba yo antes sobre cuando ellos mencionan la apertura a posibilidades. Pucha, igual va a haber, igual yo creo, me gustaría que no, para motivar justamente la variedad, pero igual va a haber una meta, igual va a haber una hechicera de fuego que es objetivamente la mejor hechicera de fuego, porque va a haber alguien con un Excel y con una calculadora científica al lado sacando todos los cálculos de todos los números para determinar cuál es la mejor hechicera de fuego. Entonces, la gente que esté más enfocada en llegar a la mejor, en min-maxing y todo eso, probablemente sean todos iguales, sino muy parecidos. And so that notion of that each class has a way to go deeper into the class fantasy and do it in a way that doesn't mean like, oh, now I have 6 more buttons I have to press or whatever. Like, it keeps it deep and interesting and custom without overwhelming you. El crecimiento del árbol de habilidades de Diablo 4. The skill trees have evolved dramatically over the course of development, I would say. We're on number 4? Many iterations. And a lot of it has Cuarta iteración del one árbol of de habilidades. our strategies here has been to like really share as much as we can with the fans as often as we can. So we've gone out with and talked about like, here's where our skill tree. Me gusta porque es súper claro. Tiene hasta los colorcitos y todo. Me gusta. Para uno que es medio estúpido, me encanta. Lo entiendo perfectamente. In our, in very like our log updates and like when we go to show off the game, and we've gotten lots of feedback like I want to have more choices, or I want to have lots of other options, and so out of that have come like a number of revisions to the skill tree, both for making it clear how you can progress through it, making it work for new players, and ways to increase the depth, and that's where we get into the Paragon system, which comes online as you level up and get into the higher levels. And we've really tried to hit that sweet spot where we're providing all of the opportunity for choice, while not overwhelming players who are looking at this big map of skills and asking where to start, right? I love theory crafting. Like that's one of the things that draws me to these types of games is how do I make a build? How do I set up skills? How do I make things work together? And you want a lot of depth there so that you have a lot of choice, so we're not just making the same build all the time. Like we're both fire sorcerers and we know exactly what skills we're using, and so you want enough choice there that you can kind of customize it, make it feel unique to yourself, but not, there's games where you would go into it and you go like, oh, that's way too complicated. Pasa. Just go look up a website, tell me what I have to put in. Yo hago eso. The old days, and I'm old enough, I used to print it out and bring it to my thing and go like, okay, put a node here, put a node there, and I was just making somebody else's build because the way you made a build was so complicated. Yo hago eso, pero yo hago eso en los juegos. Bueno, ahora ya no tantos juegos tienen eso, pero cuando los juegos tienen asignación de puntos individuales a cada uno de los stats, yo busco al tiro una build que sea como la mejor posible para lograr lo que yo quiero. Por ejemplo, no sé, si estoy jugando, digamos, con un bárbaro y quiero saber cuál es la forma de construirlo con la mayor cantidad de fuerza posible, voy a irme a internet, voy a buscar bárbaro mayor fuerza build y voy a copiar todos los números y asignar todos los valores de acuerdo a como estén ahí, me da lo mismo. Pero me gusta el enfoque que le están dando de querer lograr que haya más opciones disponibles y que haya más opciones viables. I couldn't feel like I could own the theory crafting, and that's, I think, a line that we've been walking, is trying to make sure that you have lots of choices, both active and passive skills, but is still sort of grokkable, that you can go and theory craft yourself and you can still create your own build. And I think as a player, like when I first came to the D4 skill tree, I felt that notion of that, what I talked about with the equation of that progression of D2 is, I really feel the D2 skill tree, that notion of inherited, there's an inheritance there from skill to skill, that you can take certain skills that impact other skills, and so you can kind of build on top of them the way that you used to be able to do in D2. And so I think that's really that notion of that, the richness of the progression that was in D2, I feel that richness in D4. You talked about skills, connecting to other skills and building off of them. That's another area where we've gone through a lot of iteration, right, to make those connections clear. Because you don't have the connection where a skill is literally below this other skill and you must take 1 point in this and then that you saw in D2, but you have all of these sort of
natural connections between things like this skill causes bleeding and this skill benefits from bleeding. And so Es súper importante que esto sea claro a la vista. Y siento que quizás muchos juegos como que no hacen esto que sea tan evidente cuando lo estás mirando por primera vez, que sea tan intuitivo de ver y entender al mismo tiempo. Encuentro yo, al menos en mi opinión, y por un tema igual de accesibilidad, así no todos somos tan versados en este tipo de juegos, ni pasamos tanto tiempo jugando este género, encuentro que es mucho mejor que esto sea lo más intuitivo posible, que una cosa de verlo y ya estamos claros de más o menos qué está pasando. we've built this skill tag system. We've authored this ability to search the skill tags so you can highlight nodes that are related to that, and so you can sort of see how these things are interconnected, and it sort of assists the player in like, oh, there's some really cool interactions here to check out. Yeah, give me all the skills that have bleeding in it, or would benefit bleeding, and then you go, oh, okay, I didn't know that one was going to help it. Me gusta. ¿Cómo funciona el sistema de reasignación? So you can respec point by point. You can directly in the skill tree for gold, and that gold cost ramps up at some rate as you level up. So as you more clearly define your build and like get more things that are associated with it and supporting it, it becomes a little bit more expensive to respec, but still doable. Encuentro que eso es súper bueno, la posibilidad de reasignar todos los puntos de habilidad que adquieras, porque muchas veces pasa que quizás tenemos así como una idea de cómo queremos construir nuestro personaje, pero a medida que vamos jugando quizás nos podemos encontrar con equipamiento, con armas que nos pueden quizás guiar a otra visión de construcción del personaje. Y es bueno que tengamos la opción de poder reasignar puntos para acomodar nuestro modo de juego si es que sucede esto de que cambiamos nuestra visión del personaje. Porque, por ejemplo, digamos, estoy tratando de construir un bárbaro ultra tanque que aguante demasiado, pero encontré mucho equipamiento que me potencia mucho la fuerza, digamos. Entonces quizás podría cambiar mi modo de verlo y quizás irme por el otro lado de hacer una construcción mucho más ofensiva, ya que tengo el equipamiento que me está potenciando, ¿cierto?, esa opción en lugar de esta otra que tenía en un principio vista. Siento que es una muy buena opción, la verdad. Me gusta, porque yo soy muy estúpido, entonces yo me voy a equivocar. Yo lo voy a hacer mal, lo sé. Me sirven estas opciones a mí. So those choices have meaning, and at the early part of the game, it's very, very inexpensive, very small gold cost. So you feel like, oh, like I'm going to try this skill. Like, oh, I didn't like that skill. I'm going to try this skill. Or like, oh, that skill looks exciting. Let me try this, right? And you can go back and forth really freely. And you can also do full respec at any point as well. So, you know, a lot of as you build out the skill tree, you have things that unlock based on other nodes that you've chosen. So we spent some time making that as smooth as possible, and that's where we ended up in the skill tree itself. Like you know, press one button to buy a skill and the other button to refund that skill. So you really are just in that tree, like adjusting where all your points are, and you don't have to like jump out and go to some other menu. That's one of the things that's really different between D3 and D4 is like D3, once you get to a certain place, the difference between one build to another is like, I gotta go change my clothes. You know, because you're really focused on being set-based or very equipment-based, so that your build is kind of defined by your equipment more than anything else. So you're like, oh, I want to change from fire to ice, let me go change my clothes real quick, right? And it's not necessarily a bad thing, it's a very clear way of doing it, the kind of paper doll model, but one of the goals, the design goals, not to speak for Joe, but like one of the design goals is really to make your build feel inherent to your character. And that's one of the things about the gold cost going up over time is that basically there's going to be a point in time where I'll make up a number, but like say at level 50, there's going to be a point in time where you go like, oh, I would like to be a different barbarian, but it's too expensive to undo everything I've done. It's actually better for me to roll another barbarian and start a new one and go fresh. And we wanted that notion that like with each level you progress down a character, you're kind of becoming more and more attached to it and getting more and more sort of settled with it, so that you're not just going, okay, I'm level 65 and now I'm just going to change my clothes and become a completely different barbarian, you know. So ya, ok, ahí no sé. Si el juego te obliga a que por querer cambiar o probar otro tipo de construcción o otro tipo de visión para tu personaje, la única forma viable realmente sea hacer otro personaje y jugarlo todo de nuevo, yo al menos no me voy a hacer otro personaje. Y en cuanto a los costos de oro de reasignar todos los puntos de habilidad, me pregunto yo, por ejemplo, si vas muy avanzado, digamos que terminaste la campaña y terminaste la campaña, digamos, en nivel 50.
¿Cuánto cuesta reasignar todos los puntos de habilidad? Digamos, si es que quisiera hacerlo, y durante la campaña voy a ganar todo ese oro. Asumo que sí, a menos que quizás, mientras, por ejemplo, al nivel 50 el costo sea demasiado alto en oro y tengamos que farmear contenido solo para cambiar los puntos de habilidad. Quizás habrá que esperar a ver cómo va ese balance de los costos de la reasignación de los puntos de habilidad. Cheap in the beginning, so lots of experimentation. Do I like fire? Do I like ice? Do I like lightning? Yes, no, turn it off. And I also love the fact that you can get skills through equipment, that you can access the skills before maybe you would even be able to from a level perspective and go, oh, I picked up this skill on my sword or my boots and I'm going to go try it out and see if I like it or not. So I love that ability to go in and buy a skill and feel no regret in paying for it with in-game gold to get rid of it. Eso es súper bueno porque a mí por lo menos me ha pasado que de repente veo un skill que en la teoría suena espectacular y después cuando voy a jugar y la ocupo no es lo que esperaba. Entonces me gusta esa idea de que el equipamiento te pueda de repente dar habilidades que puedes probar si es que quisieras para saber bien si es que le va a asignar puntos de habilidad o no. But then, wow, once you get up there, you're level 90, you're going like, I think I'm just going to, I think I'm not going to try to spend a million, whatever it's going to be to undo all these skills. So I love that sort of sense of, I don't know, hardening cement. It's like over time, there's a sense of permanence that starts to happen the further deeper you go into that character. O sea que en el fondo lo que él está diciendo es que de verdad va a ser caro mientras más del nivel seamos. Porque de acuerdo a con la analogía que él usó de cementar, eso quiere decir que mientras más alto nivel tengamos, la idea es que nos apeguemos a nuestro personaje y estemos como casados con nuestro personaje y no queramos cambiarlo. Me intriga eso, me preocupa un poco que los costos no vayan a ser tan altos cuando lleguemos a un nivel alto. Eso es todo. Pulgar arriba si les gustó, pulgar abajo si no les gustó. Comenten qué les parecieron las revelaciones o los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Que estén súper bien. Chao, chao.